En fin, todos estos temas para desarrollar el día de hoy y, como te marcábamos, la cuestión económica, el famoso segundo semestre y la primera pregunta para el economista, para José Luis Espert. Bueno, primero agradecerle haber venido. Placer. Y esta pregunta es si ya pasó lo peor, ya vivimos el ajuste y ahora comienza una época de aflojar el cinturón a la sociedad, ¿o crees que todavía estamos en lo que va a comenzar a ser el ajuste? Bueno, a ver, este es un programa que no hizo ni un ajuste gradual ni uno de shock. Es un programa, como dice el presidente, y es cierto, de normalización. Un programa de normalización habiendo heredado los desequilibrios que heredó, una inflación entre las más altas del mundo y el peor déficit fiscal de medio siglo. Si usted está pensando en normalizar nada más para afrontar esos desequilibrios homéricos, es un programa donde yo personalmente no me siento con capacidad para decirte, empezó el crecimiento. Sí. Mira, es para mirarlo cada 3 meses, una vez por lo menos. Yo lo que te diría hoy, teniendo claro que no es un programa para pronosticar demasiado largo, hoy te diría, es probable, no es seguro, pero es probable que en el segundo semestre la recesión que todavía tenemos, que lleva un año ya, un año estamos en recesión y se agravó mucho en el segundo trimestre, es probable que la recesión empiece a aflojar. Yo hasta ahí me animo a decirte que ese es un escenario probable. Ahora, que ya pasó lo peor, que ya empezamos a crecer y que el crecimiento sostenido, todavía yo no me animo a decirlo. No me animo no porque no me dé el cuero, sino porque no me da la cabeza para ver esto que ya arrancó. Claro. Ayer Macri, en esta entrevista que le dio a Morales Solá, que salió publicada en La Nación, tira algunos números, ¿no? Sí. Y algún pronóstico hace también el presidente, diciendo por un lado que salimos de la recesión y por otro, el año que viene, ¿no? El 2017, con un crecimiento estimado de 3,5% y una inflación del 20%. Vos decías en Twitter, es posible, sí, quizá es factible, sí, que la inflación baje, que el crecimiento se dé, perdón, del 3,5%. Sí. Lo que veo difícil es que la inflación baje al 20% en 2017. Vamos a terminar este año, vamos a terminar con una caída de la actividad económica de por lo menos 1,5% y una inflación arriba de 40%. Yo diría, ¿es probable que la Argentina crezca el año que viene, como dice el presidente? Más allá de que me parece ridículo que el presidente se ponga a jugar a la tómbola de cuánto vamos a crecer. Me parece un desgaste político innecesario. No sé. Sí, se vuelve a poner... Bueno, sobre el crecimiento, yo diría, ¿puede crecer 3, 3,5 como dice el presidente de la economía? Sí, puede ser. Si me decís 5, poco probable lo veo. Si me decís que la inflación del año que viene, luego de más de 40 este año, va a ser 30, me parece un número probable. Menos de 20, poco probable. O sea, de los dos números que tiró el presidente, el menos tirado de los pelos es el crecimiento. Ahí está el riesgo. Pero igualmente, insisto, me parece muy peligroso poner al presidente a jugar esta tómbola bastante ridícula de cuánto bajamos la inflación y de cuánto crecemos. A ver, señores, estuvimos a punto de volar por los aires, dice el presidente, ¿no? El gobierno lo dice. ¿Cómo pueden cometer semejante osadía política de decir, ya empezamos a crecer, ya baja la tasa de inflación? La verdad que me parece innecesario poner a un presidente a jugar ese papel. Ahí está el riesgo de lo que mencionan algunos economistas que lo critican desde distintos sectores, con distintas tradiciones o pensamientos, al gobierno de Cambiemos. Vos lo decís con la frase, vendieron humo y les fue mal. Parece que no escuchan ese ¿vendieron humo o no? Bueno, en febrero ya empezaron a decir que bajaba la inflación, no bajó. Ahora puede ser que empiece a bajar. Sí, pero acá marcó 25 en enero. Sí, en enero. En diciembre, ahí está, la inflación de diciembre va a ser más de 40% cuando el ministro dijo 25%. Sí. A mí me parece ridículo en ese sentido estar diciendo que nos salvamos de volar por los aires y estar haciendo pronósticos de inflación cada 15, 20 días o que ya empezamos a crecer. No. El gobierno de Cambiemos tenía y tiene todavía activos políticos para explotar enormes, que nos salvaron de una crisis, cómo Argentina salió del cepo sin crisis, cómo hemos salido del default sin crisis, cómo Argentina ha empezado a tener contactos otra vez con el mundo civilizado. Si ya ganaron las elecciones, ¿para qué seguir vendiendo humo? Claro. No hace falta prometer en el año 2016, donde no hay elecciones, cosas que o no son cumplibles o son difíciles. ¿Y dónde estamos parados hoy? Porque nosotros cuando damos las noticias a veces... damos indicadores económicos y lamentablemente tenemos que decir, bueno, el consumo cae, el salario no le ganó a la inflación, que eso nadie lo puede negar. Empezamos a dar algunos indicadores muy negativos y uno espera en algún momento decir, bueno, acá hay un indicador positivo en inflación que no llega, tema salario que no llega. Y
Michetti decía la luz al final del túnel, ¿no? Para ponerlo en palabras a la vicepresidenta. Nosotros estamos todavía en el túnel. Ahora, lo que se ve al final es muy incierto. Digamos, bueno, lo que yo cuesta te decía... encontrar a alguien del PRO que nos diga, no, miren, el plan es este. Por ahora el plan fue tarifas, sinceramiento de la economía, devaluación y salida del cepo. Bueno, ahí el plan. A ver, yo creo que Cambiemos tiene su plan. No es cierto que no tenga plan, ¿eh? Yo creo que el plan de Cambiemos, y lo dijo en campaña Cambiemos. Mire, cuando empezaron a acusar a Macri de liberal, el gobierno, el entonces candidato a presidente y el equipo en general de Macri salió a decir, no, miren, nosotros no somos ajustadores neoliberales y qué sé yo cuánto. Nosotros somos, no piensen que somos algo muy diferente a lo que se va o a lo que estamos tratando de ganar en elecciones. Y creo que Cambiemos, más allá del tarifazo, es eso. Es lo que teníamos antes con el kirchnerismo, con algunos ajustes para no volar por los aires. Pero si ni el tarifazo han logrado hacer, el único ajuste que pensaban hacer, además de la devaluación, no lo han podido hacer todavía. Así que el programa es lo que había, más algún ajuste para no terminar en crisis, al menos rápidamente. ¿Puede generar crecimiento eso? Sí, puede generar. A ver, crecimiento. Crecimiento es una palabra demasiado grande para lo que está planteando Cambiemos. Puede ser que haya alguna recuperación de la actividad económica en 2017. La gran incógnita creo que... No, también es si crecemos o no es una incógnita. La verdad es una incógnita. Bueno, pero porque hoy estamos... a ver, junio terminó con una caída de nivel de actividad que es peor que la del primer trimestre, peor que la del cuarto y peor que la del tercero. Por eso a mí, cuando me hablan de recuperación, yo digo, pero pará, ¿vos sos consciente que acabamos de salir del peor trimestre de 4? Yo creo que hasta el crecimiento es una duda, ¿eh? Cuidado, que el crecimiento no se produjo, sino que el último mes que tenemos de información cerrada, que es junio, la recesión se agravó respecto de los meses anteriores. Así que yo te diría, es más probable la baja de la inflación en el segundo semestre que la economía se recupere, si vamos a jugarnos por blanco-negro. Yo creo que es probable que la inflación baje respecto del 4% del primer semestre, salvo abril, y que la recesión afloje un poco. Ahora, de crecer, me parece todavía estamos como para mirarlo con cuidado, ¿eh? Sí, son pocos los que están respaldando, ¿no?, al gobierno nacional, el rumbo económico, sobre todo porque todavía no se ven los resultados, y se vio en las últimas semanas un respaldo muy fuerte, quizá impensado, hasta hace poco, que es el de Miguel Bain, ¿no?, que dice, bueno, este gobierno no es neoliberal, este gobierno está haciendo, no, el principal asesor económico, uno de los principales que tuvo Daniel Scioli en la campaña, diciendo, este gobierno no es liberal y este gobierno está haciendo lo que se tenía que hacer. ¿Vos cómo interpretás ese respaldo? No, no tengo idea. Pregúntenle a Bain, no sé. Yo lo que digo es, ¿qué le pasa a la sociedad en general con el liberalismo? Acabamos de venir de 12 años de la antítesis del liberalismo. Y terminamos con un país que todavía está mirando una crisis importante por el espejo retrovisor, que se salvó. Y este gobierno no es liberal en ese ¿Qué es esto? ¿No lo considerás un gobierno liberal? No, hacer un ajuste de tarifa que todavía no lo pudo hacer y devaluar un poco, eso no tiene nada de liberal. Seguimos con un tamaño del Estado tan gigantesco que la gente que está en blanco trabaja 6 meses de 12 para pagar impuestos solamente. Vos decías... Y el Ministerio de la Producción está lleno de gente de la UIA para que no haya libre comercio. Así que eso de liberal no tiene nada. En una entrevista de La Nación también de fin de semana, que hablaba en realidad del suplemento del campo, planteabas bueno, que el populismo industrial es el responsable de la decadencia, ¿no?, de todos estos años. Identificabas como principal responsable de ese populismo industrial, o emblema, o mejor, lobista de ese populismo, a José Ignacio de Mendiguren. ¿Lo podés explicar? Sí, voy a explicar lo que me importa explicar, que es el populismo industrial y que esa es la causa de la decadencia. Sobre el Mendiguren me parece que los dichos de él me parece son contundentes sobre que es una persona muy identificada con el proceso de sustitución de importaciones desastroso que tuvimos en la última década. Pero el populismo industrial es la aberración de considerar que la única industria que puede generar valor agregado y empleo genuino en Argentina es la industria que sustituye importaciones. Entonces, con el populismo industrial entroniza la sustitución de importaciones, la industria exportadora queda dejada a un lado. Para el populismo industrial el agro es un problema porque produce alimentos. Para el populismo industrial la energía es un problema porque es la energía para las industrias. Entonces el populismo industrial, ¿qué te hace? Te pone a los pies de la industria sustitutiva la producción agropecuaria, la producción de energía, el comercio, la industria bancaria, el turismo, todo. Entonces, ¿qué haces? Te quedas sin vacas, te quedas sin trigo, te quedas sin energía. Ahora eso lo venimos haciendo hace 7 décadas, no una. Sí. O sea, lo que estamos del coco es la sociedad.
Pero digo, ¿no cambia eso con Por eso me algunas parece medidas del ridículo y gobierno? me parece de locos que la primera barrera o la primera cosa que te dice un tipo que piensa un cambio, mira, nosotros no somos neoliberales, pero ¿para qué? ¿El liberalismo es lo que nos puso acá? No entiendo. Bueno, Cosa muy enferma que hay. Quedó como una mala palabra Sí, en el común de la absurdo. sociedad. Cuando el capitalismo y el liberalismo han generado prosperidad en el mundo, no desastres. Después del 2001 sobre todo, ¿no? ¿Cómo? Después del 2001, digo, de la crisis del A 2001. ver, en el 2001 hubo acciones de política económica como privatizar, que es liberal, por supuesto. Ahora, conectar eso con la crisis de 2001, ¿cuál es? Yo quisiera que el que me dice que el liberalismo causa crisis, la libertad de mercado, que la libertad de hacer lo que a vos se te place con la plata genera crisis, yo quisiera que me lo demostraran además, que una privatización provoca una crisis como el 2001. ¿No será que la crisis de 2001 fue causada por el mismo desastre fiscal que causó la hiper en los 80, que causó el Rodrigazo? ¿No será ese el problema? Y que el déficit fiscal a la larga, no importa cómo lo financies, siempre te trae un problema. Te trae un problema de inflación cuando lo financias con emisión, te trae un problema de deuda externa cuando lo financias Bueno, con pero deuda decían que el externa. déficit fiscal era una de las grandes claves que venían a resolver y el déficit, cuando vemos los números, se acrecentó. Bueno, es que la sociedad como un todo, como un conjunto, la sociedad no quiere bajar el gasto público, obviamente, usted no va a parar de tener déficit. ¿Pero puede terminar en 2001 esto? No. En 2001 se dieron dos cosas, por lo menos una hoy no está, que usted tenía una economía muy dolarizada. Entonces, con un atraso cambiario muy grande, hoy hay atraso cambiario, pero no tan grande como en aquel momento, y con una deuda externa muy difícil de pagar, usted terminó en 2001. No, hoy los condimentos no están para un 2001, de ninguna ¿Beto? manera. Y tenemos aquí al colega Beto Valdés de Infobae. ¿Qué tal, José Luis? Nos queda claro el Hola, Beto. diagnóstico y la mirada tuya. Ahora, cuando observás el equipo económico o los diferentes sectores que integran el ministerio o los distintos ministros, se ven algo más que matices. Digo, me parece que hoy por hoy, frente a temas que te preocupan como lo fiscal, la inflación, o que nos preocupan a muchos, no es lo mismo lo que plantea o expresa Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger y Melconian, ¿no? Digo, me parece que se empiezan a notar diferencias o para vos no son tan profundas. No sé, la verdad que no sé cuántas diferencias hay ahí, ¿eh? Porque yo los leí con mucho cuidado en la época de la campaña. Te diría, Carlos Melconian probablemente lo dejaría a un costado, pero el eje Sturzenegger-Prat-Gay estaba muy de acuerdo que acá lo que hay que bajar es la inflación, que no hay que hacer grandes ajustes salvo bajar la inflación y cambiar la manera de financiamiento del déficit. En lugar de inflación, que es una fábrica de pobres permanente, hacerlo con deuda. Los dos estaban muy en línea con eso. Lo que pasa es que ahora, como uno está manejando el fisco y el otro el Banco Central y lo han puesto ahí a bajar la inflación, en esta suerte de independencia ridícula del Banco Central, entonces, bueno, aparecen aparentemente contenciones, pero en lo filosófico, antes de asumir como presidente del Banco Central Sturzenegger y Prat-Gay como ministro de Hacienda, eran iguales. Bueno, Acá no hay que hacer ajustes, hay que bajar la inflación. ¿Cómo? Una cosa es la campaña y otra cosa es el golpe de realidad cuando tenés que gestionarlo. No, lo que digo es, como los dos tienen dos cargos que probablemente políticamente les impidan hablar con sensibilidad, yo ya no sé qué piensan bien. Yo lo que te digo, antes cuando hablaban, cuando estaban en campaña, los dos estaban muy en línea con que acá no hay que hacer ningún ajuste. Hoy me parece que si hay tensión es obvio porque Prat-Gay está haciendo un desastre fiscal. A ver, el déficit de los primeros 6 meses fue 40% más alto que los primeros 6 meses del año pasado, pero mayo-junio fueron 60-70% más alto que el año pasado. Entonces a Sturzenegger lo que debe preocupar es que en algún momento semejante explosión del déficit fiscal se le va a venir contra él. Ahora, cuando vos Porque no hay decís- manera de financiar un déficit fiscal colocando deuda a la velocidad que vamos. Cuando vos decís, hace 70 años que venimos con la misma política, Sí. decís, el macrismo por momentos es kirchnerismo prolijo, Sí. como repetís. Digo, desde, por lo menos desde que volvió la democracia para acá, ¿quién intentó algo distinto? Yo pienso, López Murphy intentó hacer algo distinto. No, pero López Murphy agarró un país al borde de la peor crisis de la historia. Es más, por no haber hecho ese ajuste, en parte Argentina terminó en el 2001 con todos los depósitos robados de la gente, Por eso ¿no? digo, algo que vos interpretás como una política correcta hubiera sido la de López Murphy en ese momento. No es política correcta. A ver, López Murphy agarró un país, fue en marzo del 2001, ¿no? Sí. Bueno, en diciembre del 2001 a la gente le robaron los depósitos, a pesar de que había una ley de intangibilidad. Así que López Murphy no es que tenía una política, López Murphy estaba tratando de evitar el incendio que después ocurrió
como consecuencia no se aceptó el ajuste que él hizo. Pero eso no era una política. Yo diría, en los 90 hubo cosas que permitieron vivirle al kirchnerismo durante 12 años, sin duda. La política petrolera, por ejemplo. Argentina llegó a exportar petróleo por la desregulación petrolera de Menem. Argentina durante los 90 tuvo energía, pero a rajabonetes, que nos la consumimos la última Algunos dicen década. no podía exportar, ¿no? Y eso Sí, se también pudo fue un error. exportar y Argentina exportaba energía, y exportaba petróleo, no solo energía. Bueno, si les parece, en cuestiones Así económicas... que hubo cosas de los 90 salvables, sí. Ahora, los 90 terminan en la peor crisis de la historia, no por las privatizaciones, no por la liberalización del mercado, que es el matete que la sociedad tiene en la cabeza. La sociedad asocia libertad con crisis. Un absurdo. Usted terminó en la peor crisis de la historia porque hizo déficit fiscal financiado con deuda externa. Así como durante los 80 terminamos en hiper. ¿Por qué? Porque hizo déficit fiscal emitiendo tanta moneda que un día la gente se chivó y huyó de la moneda. Fue el déficit fiscal lo que provocó Y hoy estamos el parados en un Rodrigazo, déficit fiscal. la caída de Martínez de Oz, la caída del Austral y los 90. No era libertad.